Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, en una nueva emisión, un nuevo programa de tributo, historias que construye memoria de la Shoah, con Cecilia Levitt. ¿Cómo estás? Hola, Alex. Bueno, Cecilia, gracias de nuevo por estar con todos los oyentes aquí en esta casa, ofreciendo otra historia que se suma a esas que ya pueden encontrar en nuestra página web radiosefarad.com. En este caso nos hablarás de Zvi Hirsch Kadushim. Así es, Alex, y recordemos que estamos en enero, en el mes de la memoria. Vamos a presenciar muchos actos, también conferencias, películas, podcasts, ¿sí? Sobre todo en el mes de enero. Yo personalmente, que cada semana investigo acerca de una figura, titulé el programa de hoy Flashes de Memoria, sobre todo porque hay una exposición que tiene el Museo de Yad Vashem en Jerusalén, que expone todo tipo de fotografía, toda la documentación que se llevó a cabo de manera clandestina en diferentes guetos. Y en esta exposición me encuentro con la figura de Zvi Hirsch Kadushim. Y es cierto que yo en el programa ya hice tributos o homenajeé a otros judíos que atravesaron la Shoah y que fotografiaron arriesgando sus vidas. Y hoy voy a darles a conocer la figura de Zvi Hirsch, que también es realmente sorprendente. Zvi va a nacer en Lituania en 1910. Y bueno, tiene su familia, sus padres, un hermano, recibe una educación judía, de hecho asiste a la escuela judía local, y en poco tiempo se van a mudar a Kovno, que en las redes lo van a encontrar como Kaunas, ¿sí? Pero estamos hablando del mismo sitio. No puedo pasar por alto la ciudad de Kovno porque es realmente importante para los judíos, con decirles que entre el año 20 y 1939, esta ciudad de Kovno, que está situada en la Lituania central, era la capital del país y la ciudad más grande, y tenía una población judía de entre 35.000 y 40.000 judíos, es decir, cerca de un cuarto de la población total de la ciudad. Y estos judíos se concentraban sobre todo, en el comercio, artesanía y también profesiones liberales. Pero además Kovno era también un centro espiritual, un centro de estudios judíos. Por ejemplo, la yeshiva de Slobodka. Yeshiva es una academia judía de altos estudios que estaba ubicada en un distrito, un poco empobrecido de la ciudad. Era una de las instituciones de estudios judíos superiores más prestigiosas de Europa. Y la ciudad tiene, para que puedan dimensionar, tiene 100 organizaciones judías, 40 sinagogas, muchas escuelas de estudio en Yiddish, 4 escuelas secundarias de estudio en hebreo, un hospital judío y obviamente una gran cantidad de tiendas, negocios judíos. Pero también era un importante centro sionista. Zvi, cuando ya vive en Kovno y acaba sus estudios secundarios, va a estudiar en una universidad llamada Alexotas, que está ubicada en uno de los suburbios de Kovno, y allí estudia ingeniería. Y también se va a dedicar a la enseñanza y además va a formar parte de estos movimientos sionistas. En este caso, en Kovno, el movimiento se llama Betar. Como profesor va a impartir matemáticas, ciencias, electrónica en una secundaria judía en Kovno, y todo esto antes de la guerra. Zvi, comienza a desarrollar su interés por la fotografía. Es como una vocación, podemos decir, una pasión, y también le gusta inventar, ¿no? Él se sabe a sí mismo como un inventor.
De hecho, comienza a elaborar o a fabricar sus propias cámaras fotográficas, incluidas una que diseñó para utilizarla en el cinturón de sus pantalones. Ahora, la vida judía en Kovno se vio interrumpida cuando la Unión Soviética ocupó Lituania en junio de 1940. La ocupación va a llegar acompañada de detenciones, confiscaciones y la eliminación de todas las instituciones libres. Y entonces las organizaciones colectivas judías desaparecieron de la noche a la mañana. Las autoridades soviéticas confiscaron las propiedades de muchos judíos y mientras tanto, y no es un detalle menor, el Frente Lituano Activista, que había sido fundado por emigrantes lituanos, comienza a difundir literatura antisemita en Lituania. Y entre otros temas, la literatura, por ejemplo, o todos estos periódicos que comienzan a surgir, van a culpar a los judíos de esta ocupación soviética. Y por lo tanto, cientos de judíos de Kovno fueron enviados a Siberia. Ahora bien, 22 de junio de 1941, Operación Barbarroja, la Alemania nazi, invade la Unión Soviética y entonces, ¿qué ocurre en Kovno? Las fuerzas soviéticas van a huir de la ciudad. Pero recordemos que un poquito antes de la Operación Barbarroja ya tenemos aquí mafias lituanas, anticomunistas, pro-alemanas, que ya habían comenzado a atacar a los judíos. Y ya a principios del 41, es decir, ya julio, la Operación Barbarroja fue en junio y ya estamos en julio, y ya se activan las Einstein-Gruppen, que eran equipos móviles de matanza nazis, que por supuesto con los lituanos que colaboran con ellos, aquí ya comienzan masacres sistemáticas de judíos en varios de los fuertes que rodeaban Kovno. Estos fuertes o estas fortalezas habían sido construidas por los zares rusos en el siglo XIX para defender la ciudad. Y entonces las Einstein-Gruppen, estos equipos móviles de matanza, junto con los lituanos, van a fusilar a miles de hombres, mujeres y niños judíos, principalmente en el 9º fuerte, pero también en el 4º y en el 7º fuerte. A los 6 meses de la ocupación alemana de la ciudad, los alemanes con los lituanos ya habían asesinado a la mitad de todos los judíos de Kovno. Entre julio y agosto del 41, los alemanes ya van a concentrar al resto de los judíos, unos 29.000 judíos, en un gueto. Este gueto va a ser creado en Slobodka, donde estaba esta academia de altos estudios judíos. Esta era un área pequeña, casas muy rudimentarias y sin agua corriente. ¿Qué sucede con Tzvi? Tzvi va a ser deportado a este gueto. Es uno de los 29.000 prisioneros que va a estar allí. Nuestro personaje ya tiene 31 años, es un ingeniero y os recuerdo, su pasión es la fotografía y los inventos. Por tanto, dentro del gueto, con su cámara, esta cámara pequeña que él va a inventar, va a aprovechar cada posible oportunidad para documentar la vida diaria en el gueto de Kovno. Ya os adelanto que los resultados de su trabajo constituyen uno de los expedientes fotográficos más significativos de la vida en un gueto durante la Shoah. Fotografiar la vida en el gueto era una actividad extremadamente peligrosa. Obvio, los alemanes lo tenían estrictamente prohibido y al igual que con todos los actos de resistencia o de desafío, no dudaban en asesinar, ¿no?, a los transgresores. Adquirir y revelar películas en secreto fuera del gueto era casi tan peligroso como utilizar cámaras ocultas en el interior. Tzvi recibió la orden de trabajar como ingeniero reparando máquinas de rayos X
para las fuerzas de ocupación alemanas en la ciudad de Kovno. Y una vez que estuvo en la ciudad, descubrió oportunidades para hacer intercambios por películas y otros suministros necesarios. Revelaba sus negativos en el hospital militar alemán, utilizando los mismos productos químicos que usaba para revelar las placas de rayos X, y los sacaba de allí dentro de juegos de maletas. El gueto de Kovno tenía dos secciones llamadas el gueto pequeño y el gueto grande, las cuales estaban separadas por una calle. Cada gueto estaba rodeado por alambre de púas y era, muy, muy vigilado. Ambos guetos estaban sobrepoblados y a cada persona se le asignaba menos de 10 pies cuadrados de espacio de vivienda. Y los alemanes reducían continuamente el tamaño del gueto, forzando a los judíos a reubicarse varias veces. El gueto pequeño ya lo destruyen el 4 de octubre de 1941 y asesinaron a casi todos sus habitantes en el Noveno Fuerte. Y a finales de ese mismo mes, en octubre del 41, los alemanes van a poner en práctica lo que llegó a conocerse como la Gran Aktion o la Gran Acción. En un solo día fusilaron a 9.200 judíos en el Noveno Fuerte. Zvi continúa dentro del gueto, continúa con su trabajo, conoce lo que sucede y está especialmente interesado en capturar la realidad de la vida diaria en el gueto. En junio del 41, mientras presenciaba la brutalidad de los pogromos iniciales, fotografió la palabra en yiddish nekoma, venganza, que la va a encontrar garabateada en sangre sobre la puerta del apartamento de un judío a quien habían asesinado. O, por ejemplo, va a fotografiar unos zapatos abandonados tras una deportación del gueto de Kovno. Tituló, ¿no?, esta fotografía El cuerpo que se fue. Y esto ya es en 1943. Y entonces, con su cámara en la mano, o siempre que era necesario con una cámara en el ojal de su abrigo, como digo, fotografió las humillaciones, los tormentos que sufrieron los judíos a manos de los guardias lituanos y alemanes. Por ejemplo, cuando los judíos buscaban comida o contrabandeaban alimentos, fotografió la forma en que los judíos arrastraban sus pertenencias de un lugar a otro, sobre trineos o carretas, o cuando los judíos salían del gueto concentrados en brigadas de trabajo forzado. Y también registró el trabajo de la Judenrat, esta dirigencia judía dentro del gueto, que en un momento dado, frente al hambre, comienzan a tener una especie de huerto, o para dar educación a los niños, todas las escuelas clandestinas, talleres de trabajo para poder sobrevivir dentro del gueto. Todo esto es lo que Zvi va a fotografiar. Y como digo, además de mostrar las severas condiciones, ¿no?, tenía muy buen ojo para tomar retratos y para capturar esta desolación de las calles, ¿no?, del gueto, que a veces quedaban desiertas, la intimidad también de reuniones informales o improvisadas. Entre las últimas fotografías que tomó dentro del gueto se encuentran las que muestran la deportación de los prisioneros del gueto a campos de trabajo en Estonia. En julio del 44 logra escapar del gueto. Claro que no era sencillo, pero en este gueto de Kovno, y yo lo quiero resaltar, había muchos grupos de jóvenes que habían formado grupos de resistencia clandestina, que contrabandeaban armas o creaban armas caseras. Y lo que hacían era escapar, llegar a los bosques de alrededor y unirse
a los partisanos. Lo quiero resaltar porque en este caso la Judenrat, que es la dirigencia judía, los apoya para que esto pueda suceder. Inclusive la policía judía del gueto también los ayuda a realizar estas acciones. Entonces logra escapar, y desde el otro lado del gueto, desde el otro lado del río, va a fotografiar la liquidación del gueto. Los alemanes van a decidir liquidar este gueto. Y una vez que los alemanes huyeron, Zvi regresa al gueto para fotografiarlo en ruinas y también fotografiar a los pequeños grupos que habían sobrevivido ocultos durante los últimos días. Desde el principio, Zvi reconoció este riesgo de perder su preciosa colección. Entonces consigue la ayuda de Yehuda Supovich, que era un funcionario de alto rango, ¿no?, de la policía judía del gueto, para ocultar sus negativos e impresiones. Este hombre, Supovich, nunca reveló lo que él sabía, ¿no?, el conocimiento de toda esta obra de Zvi, ni tampoco la ubicación de su colección, y ni siquiera durante las acciones policiales del año 44 lo van a torturar a este hombre, a Supovich, lo van a asesinar en el 9º fuerte, y inclusive ahí jamás reveló el escondite de toda esta colección. Con lo cual, cuando Zvi regresa al gueto, que está todo destruido, logra recuperar su colección de negativos fotográficos. Después de la rendición de Alemania, el 8 de mayo de 1945, Zvi salió de Lituania hacia Alemania. Cuando Zvi deja y abandona Lituania, lleva consigo, ¿no?, todo este extraordinario acervo documental. Él se va a dirigir a Alemania, a estos campos de refugiados o campos de desplazados, que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, cientos de miles de sobrevivientes judíos se van a dirigir a estos campos para personas desplazadas. Habían sido los aliados que establecen dichos campos en la Alemania ocupada por ellos, y también en Austria y en Italia, para los refugiados que en realidad esperaban abandonar Europa. La mayoría de estos desplazados judíos preferían emigrar a Palestina, pero también otros buscaban entrar en los Estados Unidos. La mayoría de los desplazados eran refugiados de Polonia, muchos de los cuales, habían escapado de los nazis hacia el interior de la Unión Soviética, pero otros venían de Checoslovaquia, de Hungría, de Rumanía, de Lituania. En la zona americana de la Alemania ocupada, es allí donde Zvi va a llegar. Y es allí donde va a montar exhibiciones de sus fotografías para los sobrevivientes que vivían en estos campos para personas desplazadas. Podemos decir que fue el comisario de una de las primeras exposiciones sobre el Holocausto, organizada por un propio sobreviviente judío para otros sobrevivientes judíos. Y es así como Zvi se convierte ahora, sí, también en un coleccionista. Comienza a rescatar, a reunir miles de fotografías de diversas fuentes para armar una especie de archivo de la persecución nazi y el sufrimiento judío. De esta colección seleccionó 300 fotografías para una exposición itinerante titulada Imágenes del Gueto, que las va a mostrar, las va a exponer en los campos de desplazados de Landsberg y de Feldafing, antes de ser exhibidas en el primer congreso del Sherita Plita. O sea, más adelante los sobrevivientes se van a organizar por motus propio y van a crear este
sí, una especie de congreso, se van a llamar a sí mismo el remanente. En hebreo es Sherita Plita, pero para esto todavía falta. Quiero decir que en estos campos de desplazados, Tzvi ya expone todo su material. ¿Qué hizo? Entonces, miren lo que él, la idea que él tiene, va a agrupar las fotos temáticamente, en lugar de hacerlo de manera cronológica o geográfica, va a recopilar las fotografías en grandes paneles negros portátiles subtitulados con títulos en yiddish. La colección, bueno, se convierte, como dicen muchos analistas, en un discurso material y dirigido de un sobreviviente a otros sobrevivientes judíos. Y atención, porque esta exhibición obviamente está hecha desde una perspectiva judía. La exhibición de Tzvi nunca fue analizada, en parte porque se publicaba, más adelante se comienza a publicar en periódicos en yiddish, en el idioma de los judíos ashkenazim, y nunca fue traducida. Esta extensa documentación fotográfica está ahora, bueno, dispersa en diferentes archivos. Gran parte de ella no está digitalizada o no está identificada, ¿no?, correctamente. Tzvi, nuestro personaje, emigró a Nueva York. Allí trabajó como ingeniero y como inventor. Va a cambiar su nombre a George, ¿vale?, y va a formar allí su familia. En 1982 donó parte de su colección al Museo de Beit Atfutzot, que hoy se llama ANU, es el Museo de la Diáspora en Tel Aviv, que incluía 2.000 negativos del gueto de Kovno, entre el 42 y el 44, y unas 1.000 fotografías del campo de desplazados de Landsberg entre el 45 y el 46. Tzvi falleció en 1997 a los 87 años. Voy a cerrar este tributo. Como saben, bueno, cuando siempre intento hacer una especie de reflexión, aquí hay un tema que es muy extenso, que no lo puedo desarrollar ahora, pero que es el fenómeno de la fotografía durante el Holocausto. Porque primero, los nazis, que tenían su departamento de propaganda, muchas veces ellos entraban a los guetos y documentaban por orden del Ministerio de Propaganda. Pero había otros que por iniciativa personal, soldados nazis que entraban y creaban su propio álbum y muchas veces enviaban a sus familias algunas de estas fotografías. Lo mismo, por ejemplo, en Auschwitz, que se encuentra un álbum que más adelante lo van a donar a Yad Vashem. Y como tenemos aquí el caso de Tzvi, que son los propios judíos que arriesgan su vida, porque esto es de manera clandestina, obviamente para dejar testimonio y, como yo digo, corren un riesgo para informar la verdad. Este deseo y este imperativo de poder informar la verdad. Y por esto te dedico, Tzvi, o George, este tributo, y qué importante es dejar testimonio, porque luego nos encontramos con negadores, y muchas veces, aún con fotografía, aún con documentación, existen necios que niegan el Holocausto. Y con esto me despido. Pues te agradecemos mucho, Cecilia, como siempre, que nos acerques otra historia más aquí a Tributo, a este programa que emitimos en Radio Sefarad, en este caso la historia con nombre y apellidos de Tzvi Hirsch Cadusim, aquí en este espacio en el que les esperamos y que les agradecemos haber escuchado. Les recomendamos otros muchos y te esperamos la semana próxima, Cecilia. Gracias. Gracias a ti, Alex.